ahí. Hola, ¿cómo estás? Estamos hoy con Daniel en la primera sesión de chequeo cruzado, tripulante de cabina de Emirates. Aparte es un placer porque este joven fue estudiante mío, entonces me siento muy orgullosa y tener el privilegio de tenerte pues aquí, Daniel, bienvenido. Gracias. Hoy seguramente voy a estar diciendo entre Cordy, profe y Sandra, que son las tres maneras, entonces bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien. De todas maneras. Autorizado. Bueno, Dani, este bello trabajo como tripulante de cabina de pasajeros genera muchas dudas, muchas inquietudes, y aprovechando que tú tuviste una experiencia maravillosa en todo este proceso, de aparte que por eso digo que me siento muy afortunada de tenerte, porque casi desde que iniciaste, cuando llegaste el proceso de selección para, digamos, estudiar el porqué tripulante de cabina el primer día, el contar el que hacías. Aparte fue un grupo muy selectivo y también hay que decir que era la primera vez que en ese grupo, que me siento también como yo privilegiada de haber tenido ahí que ver para decir estos son, porque fue el curso que se ganó una excelencia académica. Entonces también hay que ver que hay un proceso de formación, de disciplina tuya también, de que siempre resaltaste. Entonces siento que eso también hace que estar donde tú estás no es casualidad. Entonces eso también es algo que quiero que como que la gente reconozca, que llegar hasta allá no es porque, ay, si un día me levanté y hablo inglés y me fui, sino que también hay un tema de preparación, de actitud y todo eso que hay que reconocerte, y qué bueno que pues te conozco, como digo yo, desde chiquito, desde que iniciaste el proceso como tal. Entonces, Dani, la primera pregunta, cuéntanos un poquito sobre esa trayectoria en la aviación, o sea, desde que llegaste a la escuela, o sea, qué pasó ahí y cómo empezó tu carrera y qué te inspiró a convertirte pues en tripulante. No, Cordy, primero que todo, gracias por las palabras, de verdad que yo me disfruté mucho todo lo que tuve que ver, todo lo que fue con la escuela me lo disfruté en todo momento. Y bueno, ¿cómo comenzó todo? Todo comienza porque mi familia 100% viajera. Nosotros somos en total 5 y mis papás son arqueólogos, entonces toda la vida han viajado dando congresos, bueno, como en excavaciones, cosas así, y eso pues se influyó mucho en nosotros. Mi papá totalmente amante de los aviones, mi hermano también amante de los aviones, entonces pues yo como por los lados tenía pues eso ahí, como esa cosita con los aviones. Y bueno, una vez estaba en un curso de francés y conocí a una chica que era tripulante de cabina, y yo dije, bueno, pues alguna vez, de hecho mi hermano mayor quiso entrar a Bianca y no pudo, por lo mismo, porque tenía solamente el inglés, y él hizo el intento, pero bueno, no pasó las elecciones. Entonces siempre teníamos como eso en mi familia. Y ese mismo día llegué a la casa, le comenté a mis papás a ver qué opinaban, y los dos me dijeron de una, esto es, vaya averigüen. Y ese mismo día fui, y bueno, ya lo que contaste, tú estabas ahí desde el comienzo. Lo primero que le preguntan a uno es, ¿sabes inglés? Y natación, que es como lo fundamental en esto aquí, sobre todo de la aviación. Y bueno, comencé el proceso con bueno, muchas profesoras, todo súper bien, los compañeros súper bien. Tuve como el privilegio de estar en un grupo muy bueno, como decías. Todos los de mi grupo, como era un grupo pequeño, todos eran muy aplicados, entonces era muy fácil trabajar. Entonces siento que tuvimos una muy buena conexión, y bueno, después de terminar los 3 semestres estaba haciendo mi práctica y se presentó esta oportunidad de Emirates, que la verdad tenía confianza en mí, sabía como mis capacidades, pero uno sabe que es la mejor aerolínea del mundo, una de las mejores aerolíneas del mundo, entonces bueno, es algo que no es fácil. Y bueno, comenzamos el proceso, te conté a ti, y bueno, ya. Sí, bueno. Sí, de una, porque ese fue como nuestro secreto. Aparte que yo no sé si tú sabías, no sé, dime pero a ver casualmente si has sido el primero. Eso lo recuerdo, sí. No sé si tú sabías eso. Has sido el primero de muchas cosas. Fuiste el primer hombre en el tema de las... sí, porque mira, de los grupos, cuando ingresaste, sí, fuiste el primer, o sea, cuando llegaste,
pues empezaste, fuiste el primer hombre que se matriculó, Sí. digamos, esa vez para ese curso, empezando por ahí. Entonces yo me acuerdo perfectamente, que dice, ay muchacho, él sabe de deporte, sí. Eso me acuerdo. Luego, cuando hiciste las pasantías, el primer hombre en hacer pasantías, ahí donde las hiciste, porque siempre eran mujeres. Y ahorita, pues de donde eres el primero, que también se va a hacer obviamente todo este proceso como tal pues en Emirates, en esta tremenda monstruo de aerolínea que no es cualquier cosita, entonces fue un brinco así, ¡guau!, grandísimo. Sí, no, pues... Ese sí, cuenta todo ese proceso. Todo comienza, una vez estaba haciendo mis prácticas y me llegó una publicidad de Emirates que iban a estar en Bogotá. Y yo por curiosidad, porque yo sabía que ellos hacían convocatorias en Bogotá, me metí solo por pura casualidad como para ver cuándo iba a ser, y dio la casualidad que era el 26 de junio y revisé mis horarios porque en nuestras prácticas teníamos horarios pues rotativos, entonces podía hacer cualquier día de la semana, y revisé y justo tenía libres 26 y 27 de junio y yo dije, bueno, esto va por aquí, fue como primera coincidencia, primera casualidad. Entonces, bueno, comencé, mi hermano Nicolás, él estudió en Estados Unidos, entonces él tiene inglés full, entonces le escribí, le dije que si me ayudaba a pasar la hoja de vida en inglés, todo, y comenzamos pues todo el proceso. Esto para que tengan en cuenta cómo fue esto. Yo vi esta publicidad el 15 de junio, 16 de junio envié mi hoja de vida, me respondieron 20 de junio, y me hicieron citación, porque son 2 citaciones. Primera citación, 22 de junio. Para la segunda citación, el 26 de junio, que ya era la más importante. Para que entiendan cómo es el proceso de Emirates. Hay 2 maneras de que hagan convocatorias. La primera se llama Open Day, que es que cualquier persona puede ir con hoja de vida y presentarse. Entonces dicen, en Bogotá vamos a hacer Open Day esta fecha en este hotel. A las 7 de la mañana las personas que se quieran presentar. Entonces en los Open Day hay muchísima gente, puede presentarse 200, 300, 500 personas, es más complicado el Open Day. A lo que yo me presenté fue la otra manera que se llama Assessment Day. ¿Qué significa esto? Que ellos hacen como varios prefiltros para saber quién sí y quién no, entonces le hacen una invitación a uno. Entonces la diferencia es Open Day, cualquier persona se puede presentar, y Assessment Day, ellos te tienen que invitar a ti. Entonces mi primer filtro fue hoja de vida, pasé hoja de vida, entonces me enviaron un correo diciéndome que si por favor podía enviar un video mío en vertical, en traje, hablando sobre mi experiencia en servicio al cliente, porque quería ser parte de Emirates y bueno, hablando de mí, presentándome. El video tiene que durar exactamente, bueno, menos de 90 segundos. Entonces eso es complicado, y te digo porque grabé el video por lo menos unas 15 o 20 veces, porque 90 segundos es muy poquito para uno hablar todo lo que uno quiere. O sea, ellos quieren que uno sea muy conciso. Entonces, bueno, desde ahí preparación, mejor dicho. Ahí mandé el video, pasé el siguiente filtro. Hay gente que lo sé porque nos lo dijeron, ni siquiera pasa filtro de hoja de vida. Entonces, bueno, pasé el siguiente filtro, que fue video, y el tercer filtro era ya presentarnos directamente allá en Bogotá, que fue el 22 de junio, que se llama un Screening Day. ¿Qué es esto? Lo miran como para verlo ya personalmente a uno. Entonces le toman tallas, le revisan que uno no tenga tatuajes y le hacen actividades, como 2 actividades para hacer como otro filtro. Si no estoy mal, ¿por qué te digo eso? Porque no estoy tan seguro de este tipo de cosas, del Assessment Day, porque hay muchos procesos detrás. Entonces, ¿qué pasa? En el Assessment Day nos dijeron que se habían presentado 600 personas, pero nosotros no nos dimos cuenta de esto sino hasta el día del Assessment Day. Por lo que te digo, como todo es online, tú no te das cuenta qué hay detrás. Entonces, en este Screening Day, si no estoy mal, hubo 2 Screening Day. El mío, que fuimos aproximadamente 45 personas, y hubo otro
del que no sé, que asumo que más o menos otras 40 personas fueron. Las personas que pasan al Screening Day, en el Screening Day le hacen ahí sí la citación para el Assessment Day, que ya sería el 26 de junio. Entonces, listo, ¿sabes? Fui a Bogotá, sobre todo, súper difícil todo porque estaban prácticas, me tocaba pedir permisos, el aeropuerto se portó increíble conmigo, de verdad que tengo mucho que agradecerles, yo se los dije a ellos porque yo pedí este permiso un 20 de junio, pedí un permiso para un 22 de junio, o sea, en 2 días tenía que cambiar todo. Mis compañeros me colaboraron mucho con los cambios de turno. Mejor dicho, el apoyo fue total. Hablé entonces hablé con la Cordi, comenzamos la preparación, comenzamos todo porque uno sabe la magnitud de esta aerolínea. O sea, si uno va a la deriva, por decirlo así, puede que pase, pero lo más probable es que no, porque es gente que es muy experimentada, es gente con un muy buen perfil, es gente que de verdad ya han sido, digamos, tripulantes, entonces uno está compitiendo contra gente muy buena. Entonces comencé a hablar, bueno, contigo, comenzamos a hacer como el proceso, lo de las entrevistas que ya habíamos visto en la escuela, cómo todo, cómo entrar, cómo sentarse, cómo saludar, cuándo hablar, cuándo no hablar. Entonces, ahí comienza este proceso. Ya fui al Assessment Day. En el Assessment Day nos citaron a 42 personas y comenzó todo un día de actividades. Entonces nos citan a las 7 de la mañana y nos dicen que tenemos que estar disponibles hasta las 9 de la noche, puede ser. ¿De qué depende eso? De que pases los filtros. Si tú vas hasta las 7 de la mañana y pierdes en el primer filtro, a las 8 de la mañana ya puedes estar en la casa tranquilamente. Entonces, bueno, comienza el proceso. Obviamente un poco nervioso, pero estaba muy seguro de mí mismo. ¿Qué pasa? Pues uno aquí, lo que ya mencioné, se da cuenta que uno de verdad está compitiendo contra gente que tiene inglés perfecto. Gente que ya ha sido tripulante 2, 3, 5 años. Gente que ha sido manager de hotel, gente muy buena. Y ahí es cuando uno dice, realmente, si tengo una oportunidad aquí o no. Y bueno, la clave es la confianza. Claro. Entonces yo estaba muy seguro de mí mismo, pero al ver esto uno sí se pone a dudar. Uno dice, bueno, hay gente muy buena. Y había especialmente un muchacho que era profesor de inglés, que cuando se presentó, el tono de voz, el porte, el muchacho, de verdad que todos dijimos, él va a pasar. O sea, si escogen a uno, es a él. Y curiosamente, de los primeros en salir. Entonces, ahí es cuando dice uno, ellos, ¿qué es lo que miran realmente? O sea, ahí es cuando vale la preparación, por decirlo así. Porque yo me presenté como lo mejor que yo podía dar de mi experiencia en servicio al cliente. Eran 3 meses de servicio en el aeropuerto y estaba compitiendo contra gente que llevaba 3 años volando. Había gente de Copa, gente de Latam, gente de Avianca y eso. Entonces uno dice, ¿qué es lo que tengo que decir, qué no decir? Y todo esto. Entonces comenzó el día, comenzaron los filtros, comenzó a salir gente. Entonces lo que hacen es, uno tiene un número. A mí me tocó el 20, me acuerdo perfectamente, porque mi número era la suerte aparte. Entonces yo estaba feliz. Yo decía, todo esto se está dando. Y dicen, las personas, cuando se termina una actividad, dicen, las personas, si usted ve su número en la pantalla, se queda en la habitación. Si no, muchas gracias, puede volver a presentarse dentro de 3 meses, tal. Entonces, claro, cada vez decían como listos y daban clic, horrible, daban clic y todo el mundo era como buscando el número, cada uno buscando el número y uno veía y uno... ¿Sabes de qué? Esa tranquilidad. ¿De qué me acordé? Cuando me llamaste y me dijiste, Cordy, si a la 1:30 te llamo, fue que no pasé. Y yo, que no me llame, cruzando esos dedos. Y yo, ¿cómo así? Eso le dije a toda mi familia, les dije,
A las 7 de la mañana comienza esto. Si no les hablo en todo el día, alégrense. Si les hablo, no, es que no pasé. Y justamente los llamé, bueno, te llamé a ti, una de las primeras, llamé a mi familia, a mis papás, sí. De una te llamé a ti, que era ya la hora del almuerzo, que ya ahí ya quedamos los finalistas, pero bueno, entonces comienzan así, actividades, entonces, personalmente, ¿qué fue lo que yo vi? ¿Qué era lo que había hablado contigo en la preparación desde antes? Todo esto, todo el proceso con Emirates y asumo que con todas las aerolíneas es un intermedio total. O sea, si yo soy una persona muy líder, no puedo tomar mucho liderazgo en las actividades porque esto no les gusta a ellos. Y por el contrario, no puedo quedarme callado y no decir nada porque peor. Entonces, todo el tiempo era así, saber cuándo hablar, que fue lo que hablamos también, todo esto hizo parte de la preparación. Recuerdo claramente que hubo un momento en el que estábamos en una actividad y yo tenía como que, sabía que tenía como una idea, pero no la quería decir todavía porque la reclutadora no estaba cerca. Cuando con mi vista periférica vi que se acercaba, di la idea y cuando di la idea todos éramos como un grupo de 8 y dijeron como ay, sí, tienes razón. Y de una la reclutadora anota, todo lo anotan. Entonces anotó y bueno, me imagino que habrá sido algo bueno. Pero entonces eso, y sobre todo hablando de la preparación, lo mismo, ellas, las reclutadoras, están pues entrenadas perfectamente para este tipo de cosas. Entonces cuando hubo un momento que nosotros nos teníamos que presentar cada uno en inglés, todo es en inglés, absolutamente todo es en inglés, todo. Uno no puede hablar nada de español porque las reclutadoras no saben español. La reclutadora mía era rusa, entonces aparte de que no se puede, es una falta de respeto, porque si yo estoy hablando en español con otra persona y la tercera persona no entiende, eso es súper grave. Mejor dicho, ahí hasta ahí te llega el proceso. Descalificado, sí. Entonces cuando nosotros nos estamos presentando en inglés, la reclutadora estaba anotando todo y no solo eso, sino que hubo una en el screening day que se acercaba a uno casi hasta distancia, súper cerquita, como para intimidarlo a uno, para ver uno qué reacción tomaba, qué no, qué decía. Había unos que se ponían nerviosos, otros se alejaban, otros les daba igual. Entonces todo ese tipo de cosas es preparación, eso es a lo que voy. Y bueno, pasa el screening day, pasa todo, quedamos como 18 finalistas, si no estoy mal, nos toman fotos, nos hacen firmar unos consentimientos y a los que les pueden hacer entrevista el mismo día se la hacen y a los que no, al siguiente día. ¿De qué depende? Pues ahí entre todos como organizan. O sea, hay gente que tiene que viajar ese mismo día, en la noche tiene un vuelo, porque claro, va gente de todo el país y no solo de todo el país, había gente que vinieron como 3 personas de Venezuela, vino una muchacha de Copa Airlines de Panamá, vino otro muchacho de Ecuador solamente para eso. Entonces claro, es gente que tiene vuelos, entonces bueno, y organizan. A mí me tocó el siguiente día la entrevista y nada, ahí ya después de la entrevista lo mismo, es una entrevista final y lo mismo, o sea, otra vez. Entonces ahí ya que te volví a llamar, otra preparación, que ya es la entrevista final y uno dice listo ya. Personalmente yo me tranquilicé más porque todo lo que es actividades grupales dependes de lo que digas y lo que diga el grupo. Pero ya en una entrevista final ya es solamente lo tuyo, tus capacidades. Entonces, bueno, hay otra preparación, comenzar a saber qué preguntas me pueden hacer, cómo voy a responder, porque la seguridad obviamente es súper clave, porque si te preguntan la típica pregunta, ¿cómo te ves en 5 años? Y uno se queda congelado pensando, o sea, si uno nunca se había hecho esa pregunta, ¿uno qué responde? Uno dice, no, pueden venir 1000 cosas, puede decir, no quiero tener una familia, o quiero tener una casa, o quiero no estar más trabajando en la aerolínea, que tal que se les salga eso a uno y eso ellos no lo quieren. Entonces estar preparado para este tipo de preguntas.
Dani, ¿tú sientes que, hablando de lo que estabas diciendo, se presentan 600 y a la final tu grupo quedó pues reducido, si no estoy mal me habías dicho que a 8? ¿Sientes que hay o sea, que sí deberían tener una preparación por lo que tú cuentas? O sea, ¿cómo te preparaste tú sabiendo que, o sea, que no solo es como dices tú el carisma, contaste la experiencia del señor de inglés, o sea, que uno dice, uy, súper profesional y todo eso, pero sí, tampoco le sirvió. Gente que ya volaba y tampoco pasaron. Y por ahí como 2 nomás que eran nada que ver con aviación, o sea, sí pasaron. O sea, sientes que sí se necesita un entrenamiento, digamos, de esas habilidades no técnicas, de esos factores humanos para todo ese proceso y aparte tener un poco de conocimiento de aviación, o sientes que desde tu punto de vista, o sea, total. ¿qué te ayudó a ti a destacar? Que tú digas, vea, yo pasé, fue por esto teniendo tanta competencia porque eras un bebé. O sea, si tú miras, había gente con mucha experiencia que te puede bloquear la cabeza, puede jugarle a uno decir, no, ¿yo qué hago acá? Total, Cordy. Y mira que no. O sea, ¿cómo te preparaste tú en ese espacio? ¿Tú qué dijiste? O sea, aquí con todo. 100%, a mí me parece la preparación 100% necesaria. Bueno, no 100%, yo diría un 80%. Hay 2 tipos de personas que se presentan a este tipo de entrevistas. Las que dicen, tengo carisma, cumplo los requisitos, voy a ir a ver qué pasa. Y los que sí tienen como este sueño, los que se han vivido la aviación y todo. Yo te decía las 8 personas, entonces ¿qué fue lo que pasó? Quedamos 18 finalistas. De esos 18 hicimos un grupo de WhatsApp. Y de esos 18... ¿Aló? Perdón, ya. De esos 18, quedamos como en espera a recibir la llamada. ¿Cuántos recibimos la llamada? Solo 8 personas. De esas 8 personas, 6 teníamos algo que ver con la aviación. 2 eran tripulantes activos, uno era de Avianca, no, eran 2 de Avianca si no estoy mal. Otros 3 habíamos terminado el curso, pero no habíamos trabajado en aviación o habíamos trabajado en aeropuerto. Y otros 2 que nada que ver. O sea, eran 2 de Avianca, 3, sí. 2 de Avianca, 4 que habíamos estado en aviación y 2 que nada que ver. Entonces, estadísticamente se nota eso también. Estas 2 personas que no tenían nada que ver, súper buenas personas, tenían muy buena experiencia, el inglés bien, todo bien. Pero la realidad es esa, la realidad es que la aerolínea va a preferir 1000 veces a alguien que tenga conocimientos en aviación, por obvias razones. Y también a lo que voy, que es muy importante, que lo he visto acá, y no sé si ellas vayan a ver este podcast, que probablemente sí. A las 2 personas que no tenían nada que ver con la aviación son a las que más duro les ha dado estar acá y comenzar en este mundo. ¿Por qué? Porque yo, los que estudiamos aviación sabemos que si nosotros estamos en este mundo, sabemos que hay que olvidarse de fechas especiales, de cumpleaños, de eventos, de, no sé, algo trágico, Dios no lo quiera, un accidente de un familiar, lo que sea. Uno sabe que no está sacrificando eso. Cierto. Y lo que te decía también la vez pasada, no es lo mismo uno sacrificar estos espacios estando en Colombia, porque igual tú estás en tu ambiente, versus estando a miles de kilómetros aquí, en Dubái. Entonces, ¿qué pasa? Los tripulantes, los que tuvimos algo que ver con aviación, llegamos súper felices. O sea, nosotros nos estamos disfrutando todo, nos estamos disfrutando Dubái, nos estamos disfrutando conocer nuevas personas, porque ya sabíamos también que era lo que queríamos. A mis otras 2 amigas, que las quiero mucho, les dio muy duro las primeras semanas. No sabían si seguir, si no. ¿Por qué? Porque claro, ellas son personas que, un ejemplo, yo soy arquitecta y sé hablar inglés, voy, me presento, pasé, y esto es así. O sea, lo que les decía de las fechas no les terminé de contar.
15 de junio me presenté. 15 de junio envié hoja de vida. 22 de junio, primera presentación. 26 de junio, Assessment Day. El 4 de julio recibí una llamada de que me habían aceptado en Emirates. Y 15 de julio volé para Dubái. O sea, en un mes envié mi hoja de vida y en el mes siguiente estaba ya aquí en Dubái. Entonces la vida le cambia a uno. Y fueron como casi 3 semanas. Claro. En 3 semanas pasó todo. Que fue un proceso muy rápido. Y yo me acuerdo que estabas diciendo ya tengo que vender carro, Todo. ajustar todo, Literal. despedir. Uno que escucha que meter la vida en una maleta, literal, a todos nos tocó así. O sea, además, una cosa es que tú puedes pasar todo el proceso, todo, o sea, de los 18 que quedamos, solo 8 nos llamaron. O sea, de 600 quedamos 18 finalistas y de esos 18 solamente a 8 nos llamaron. Entonces, es lo mismo, tú puedes terminar todo, esas 2 semanas son las peores. Cuando tú terminas, cuando sabes que llegaste a la entrevista final, cuando sabes que pasaste todo. Y saber que todavía falta la famosa Golden Call se llama. Curso. Porque tú dices, estoy a una llamada de que me cambie mi vida por completo o no. Entonces, tú ya terminaste todo. Entonces ponle el 1 de julio, 2 de julio. Cada que yo recibía una llamada, miraba rápido y no, un amigo, mi mamá, mi papá. Entonces es uno como súper tenso. Y sobre todo, el cambio, porque uno es lo mismo. Estoy a una llamada de que me cambie mi vida, literal, todo. O no, puedo que no me hubieran llamado nunca, terminé mis prácticas en el aeropuerto, seguía todo exactamente igual. Y eso también va a lo que hablamos, la preparación. ¿Está uno realmente preparado para cambiar la vida por completo en 2 semanas? Ese cambio. Entonces, y lo mismo que... Eso es fundamental. Claro, lo mismo que decíamos. Si tú eres tripulante, bueno, de pronto algo más, puedes acostumbrarte un poquito más. Pero si uno es un arquitecto, un abogado, no sé, cualquier otra profesión, es algo totalmente distinto. Entonces en eso la preparación es 100%, entonces es doble preparación. No solamente es la preparación para la entrevista, para pasar todo, sino una preparación psicológica enorme para saber si estoy preparado para esto, quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Y como uno nunca ha volado, y el mismo ejemplo que decía antes, yo nunca había volado, pero no es lo mismo volar en Bogotá y arrepentirme y decir este no es el trabajo de mis sueños y arrepentirme a los 2 meses, a que uno esté aquí en Dubái, al otro lado del mundo, le toque hacer un entrenamiento muy intenso, todo súper intenso, poder pasar las pruebas, pasar todo, para comenzar a volar y darse cuenta que no es lo de uno. Entonces, que no le gusta. Fuerte. Claro, Aparte que tú me dices que no es simplemente, ay, ya no quiero y me voy. Ustedes también tienen ahí, como todas Claro. las políticas y demás, como para decir, ay, ¿sabes qué? No me gustó y me devuelvo. Claro, porque desde la Golden Call, desde que recibí mi llamada, yo no puse un peso para nada. O sea, Emirates se encarga absolutamente todo. Emirates te compra el pasaje desde Bogotá hasta aquí, directamente hasta Dubái, te da transporte, te da alojamiento, te da todo lo que tú necesitas para estar acá. Entonces, si tú a los 2 o 3 meses te retiras, pues Emirates va a decir, bueno, yo invertí en una plata en usted, claro, aquí hay una cuenta pendiente. Sí. Y eso hace también que le dé duro como a las personas. A mis 2 amigas que están acá, yo hablo mucho con ellas y las apoyo y les digo, pero igual hay días como todo, hay días fáciles, hay otros días difíciles, entonces sí, es lo que digo, doble preparación 100%. Entonces, ahora sí respondiendo a la pregunta que tú me hacías, personalmente creo que es súper importante, o sea, lo que te dije, un 90% importante, porque si tú eres de ese 10% que dices, listo, voy a ver qué pasa, está bien, pero también hay que tener en cuenta las inversiones, porque yo tuve que comprar pasajes para ir a Bogotá 2 veces, pagué hoteles, pagué transporte, pagué todo esto, y entonces digamos, si yo no estoy preparado y hago esa inversión, realmente vale la pena hacer la inversión. Entonces, también eso.
Pero mira que lo que tú mencionas, y es algo que casi siempre lo he dicho, o sea, cuando uno va tiene que creerse el cuento de que sí va a pasar, porque ante la duda este cerebro juega unas cosas Claro. impresionantes, y ante la duda, y más que uno ve un nivel, es creerse también lo que te digo, estar preparado. Por ahí, por eso dicen que la suerte es cuando se une la preparación con la oportunidad, y si está la oportunidad, yo estoy preparado, va a pasar esto y éxito, éxito seguro. Dani, ¿sientes o se nota mucho, que yo me imagino que sí, la diferencia de entrenamiento obviamente de allá a lo que tú alcanzaste a ver? A pesar de que pues aquí no has volado con ninguna aerolínea, pero ¿notas diferencias en los entrenamientos o sientes que el entrenamiento que digamos que uno recibe está acorde con lo que ellos, obviamente sin hablar de sus simuladores, que eso es una cosa brutal, y aquí yo sé que hacen falta, acá todo es otro nivel, pero me refiero a contenido como tal? ¿Notas diferencia? ¿Son más enfáticos en temas técnicos o en temas no técnicos? ¿O cómo ves tú como ese aspecto de entrenamiento? Cordy, ¿cómo lo veo yo? El entrenamiento que recibimos, el entrenamiento que yo recibí en la escuela, es un entrenamiento muy general que abarca muchas cosas, que te dan muchísimos conocimientos, y porque son 3 semestres, entonces tienes mucho tiempo. ¿Qué pasa aquí? Son solamente 2 meses de entrenamiento, entonces es un entrenamiento demasiado específico y demasiado intenso. Entonces, digamos, en el entrenamiento en la escuela veíamos, no sé, digamos de pronto etiqueta o servicio a bordo, todo eso lo veíamos más en general, por decirlo así. En cambio, Emirates ya te pone las políticas que ellos tienen. Entonces, en mi servicio a bordo, Emirates siempre tiene que tener una bandeja en la mano, siempre tiene que tener una bandeja de metal en la mano. Cómo servir el vino, cómo hacer esto, que es diferente en cada aerolínea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Es muy intenso, primero que todo, porque nosotros volamos 2 aviones, que son 2 aviones de los más grandes del mundo, la 380, que es el comercial más grande del mundo, y el 777, que es de los más grandes del mundo también. Entonces, yo vi en la escuela, vi equipos de emergencia, de A320 y de 737, que era un poco más fácil, por decirlo así. Pero ya cuando pasas acá, el equipo de emergencia de un A380 a un 777 es, imagínate, muchísimo más, porque el avión es muchísimo más grande. El 320 te mueven 350, 180 pasajeros. El 380 de nosotros, el 2 clases mueve más o menos 620 personas, y el 4 clases más o menos 510 personas. Entonces son muchísimas más cosas que uno tiene que aprender. Entonces yo personalmente diría que a mí me sirvió muchísimo el entrenamiento que recibí, por lo mismo, o sea, notaba la diferencia con gente que no tenía nada que ver en aviación, estaba teniendo muchas dificultades para aprender todo esto, porque yo ya sabía que era, no sé, que era una PBI, que era un extintor, que era, no sé, cosas muy básicas. Pero llegar, gente que no tiene nada que ver con aviación, llegar a aprender esto desde cero en una semana, porque es lo mismo casi que como lo veíamos en la escuela, pero más intenso. Es tema, examen, tema un día, al otro día examen sobre este tema, tema al otro día, examen, tema al otro día, examen. Y uno aquí tiene la presión de que uno casi que tiene que pasar, porque si no pasas, esto no es como en la escuela que hay, o repites, no pasa nada, o pagas otra vez otro semestre, no sé. Aquí si uno no pasa, literal lo pueden echar, y lo mismo que íbamos. Chao. Si te echan en el primer mes de entrenamiento, te van a decir, bueno, usted todavía tiene deudas conmigo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces... Claro, no paso el cursito. Claro. Págame la inversión de mis tiquetes, estadía. Exactamente. La responsabilidad es mayor. Entonces, esa preparación queda vale. más que comprobado que no es para cualquiera. Ganas muchas, porque la gente lo ve como una oportunidad también de escape, ¿no? De fuga, de decir, ay, lo que tú seas arquitecto, ingeniero, abogado, economista, administrador, Sí. psicólogo, allá llego y me presento porque siento que manejo el idioma,
pero no es solo eso, sino tener una preparación, sí hay que tener un conocimiento base. Claro. Dani, y hablando ya como pasando a lo bueno, lo malo y lo feo que has visto de todo este trayecto, digamos, ¿qué desafío has encontrado tú ya trabajando como tal en esta aerolínea internacional y obviamente de esta magnitud tan grande? ¿Y cómo lo has superado? No sé, algún tema de pronto con el idioma ya que es de ellos, del tema cultural, algo que tú digas. Hay dos cosas a tener en cuenta en la pregunta corta. La primera es que pondría yo aquí como sobre la mesa. La primera es venir a Dubái. Simplemente venir a Dubái ya es un cambio cultural totalmente al que no está acostumbrado en Colombia. Entonces, uno de los primeros retos es eso, que personalmente para mí no me ha dado tan duro. ¿Por qué? Porque como nosotros entramos estos 8 colombianos, nosotros hicimos como este grupito y nosotros somos muy cercanos todos. Y también porque lo bueno es que todos los del entrenamiento hablan inglés, entonces tú te puedes comunicar con absolutamente todos. En Dubái el lenguaje oficial es el inglés, por decirlo así, porque aquí en Dubái solamente como el 13% de la población es nativa. De resto hay gente de todo el mundo, entonces uno acá se mueve solamente con inglés. Lo que más se mueve es el inglés y obviamente el árabe, porque estamos aquí en Emiratos Árabes, pero con el inglés suficiente. Entonces uno de los retos que les digo a ustedes que para mí no fue tan duro, pero sé que para otras personas lo fue, es eso, saber que aquí en Dubái es totalmente diferente, especialmente pues no por entrar en polémica, pero para las mujeres también es más difícil por la cultura que hay aquí, son pues con las mujeres. Y bueno, y ya hablando en cuestiones de aerolínea, un gran reto definitivamente el idioma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a 137 destinos tenemos, por si quieren volar, aquí haciéndole propaganda. 137 destinos, eso es básicamente a todo el mundo. Entonces, claro, yo hablo inglés y nuestro idioma oficial de la aerolínea es inglés, pero la mitad, el 50%, y me atrevería a decir que más, de los destinos a los que vamos es de gente que no sabe nada de inglés. Entonces te la pongo fácil. Aquí queda cerca, Pakistán. Si tú hacemos un vuelo a Pakistán, uno cuando está ofreciendo el servicio es algo complicado porque la gente de Pakistán no habla inglés. Entonces, ahí, ¿sí me entiendes? Uno solo como ofrecer el servicio no solamente es como chicken or beef, ni siquiera saben qué es chicken or beef. Entonces uno tiene que mostrar cómo ofrece las bebidas. Y bueno, esto es en el servicio que es lo fácil, pero dado el caso, Dios no lo quiera, una emergencia, ¿cómo se va a presentar eso? Entonces, uno se lo enseñan a uno también en el entrenamiento, le ponen muchos casos a uno de personas que no hablan inglés, entonces uno cómo reaccionaría, entonces uno tiene que buscar el pasajero de al lado si habla inglés y habla los dos idiomas, o si nosotros en todos los vuelos tenemos que tener, como por políticas de Emirates, árabe, ¿cómo? Ya se me está olvidando el español. El Arabic speaker, una persona que hable árabe, siempre tiene que haber una persona que hable árabe. Entonces, si uno está ahí enredándose, puede llamar siempre a los compañeros que hablan árabe. Pero es eso, saber qué idiomas habla mi tripulación, porque Emirates es muy reconocida mundialmente por la variedad de países que hacen parte de, o sea, la variedad de nacionalidades de cabin crew que hacen parte de Emirates. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y siempre lo dicen en cada vuelo, en cada PA, cada vez que hablan por el interphone dicen hoy nos acompañan 26 tripulantes de cabina de 18 nacionalidades. Entonces, imagínate, siempre hay 18, por lo general, lo que he visto y lo que he leído y mi experiencia personal, siempre hay más de 14 nacionalidades diferentes en cada vuelo. Entonces uno puede encontrar fácilmente los idiomas que uno necesita. Entonces si uno necesita italiano, si necesita alemán, si necesita francés, español, árabe, de todo va a encontrar uno en la tripulación de uno. Entonces eso también es de saberlo,
qué idioma habla mi tripulación, y eso nos hace mirarlo por lo general también, porque nosotros tenemos en nuestro portal, podemos ver todas las nacionalidades que van a viajar, todas las personas que van a viajar en nuestro vuelo, o sea, todos mis compañeros. Entonces eso, saberlo también. Entonces uno de los retos mayores para mí es saber cómo interpretar, porque no solamente saber inglés, es qué voy a hacer para poder expresarme. Entonces para mí eso es uno de los mayores retos aquí. Dani, aquí otra pregunta y como De para todo. ir mirando ese proceso como tal. Que yo sé que a la gente eso es lo que le interesa. Que muchos van a decir, Así ay, muy es, sí. chévere todo, pero hablemos de la parte económica, El de los billete, lo pasajes que mueve. y esto. O sea, ¿vale la pena? O sea, ¿sientes que vale la pena que alguien diga, me voy, hago esto aquí, pues por gastos y demás? ¿O definitivamente sí se necesita pasión? ¿O hay gente que lo es, que está ya, como dice uno, sacrificio por lo mismo? Hay gente que no sabe de aviación pero terminó allá y está haciendo un esfuerzo Sí. por mantenerse por el tema económico. Claro. ¿Cómo lo ves tú? De hecho, ¿Crees que eso es difícil? es una de las cosas que le digo a mis amigas que están pasando acá momentos más difíciles. O sea, solo por el término económico vale la pena hacer el sacrificio. Que no estaría bien, en realidad no está bien uno hacer algo que uno no quiere, pero pues uno sabe que es una oportunidad. Si uno dice, voy a estar aquí un año, me voy a sacrificar, uno ahorra mucho dinero. Hablando de lo monetario, y lo digo abiertamente porque esto lo pueden encontrar en internet fácilmente, de hecho es una de las cosas que ellos promocionan. Aquí el salario base de nosotros son más o menos 4.800 dirhams, que el dirham es casi 1 a 1 del peso colombiano. Un dirham son 1.100 pesos. Entonces el salario base son más o menos 4.900.000, 5 millones de pesos. Este es el base de nosotros. Más horas voladas, La base. más, ¿cómo le dices tú? A lo de los hoteles. Allowance, decimos nosotros. Los viáticos. Los viáticos. Eso. Entonces, dinero, sí, se hace muy buen dinero. Entonces, ¿qué es lo otro? Para que tengan en cuenta. El básico son, ponle 5.000 horas voladas, por lo general son el doble del básico. Por lo general a nosotros nos pagan a 60 dirhams la hora de vuelo y por lo general hacemos entre 90 y 110 horas de vuelo al mes. Entonces vendrían siendo más o menos otros 5.500, 6.000 más o menos. Entonces ahí 11.000 dirhams más lo que los viáticos, que obviamente uno los viáticos los gasta, pero no siempre los gasta todos, o a veces gasta más, bueno, eso va a ir cambiando. Y aparte de esto, a nosotros nos dan hospedaje gratis, o sea, el apartamento nos lo dan, yo aquí no pago un peso, no pago servicios, no pago nada, lo único que tengo que pagar es internet. Nos dan transporte gratis también. Emirates tiene los propios buses de Emirates, pasan por cada, nosotros le decimos accommodation, que es donde estamos cada uno de los tripulantes. Como el edificio mío, cada 20 minutos pasa un bus de Emirates que nos lleva directamente a la estación central de Emirates, que es el aeropuerto. Y aparte de eso no pagamos impuestos aquí. Entonces, sí, hay gente. O sea, el que es juicioso. Claro, porque eso es lo otro. Bueno, hay gente, otra cosa para tener en cuenta, la gente cree que Dubái es muy caro y de hecho no, Dubái es, de hecho me parece muy barato, es casi igual los precios de Colombia, los supermercados, o sea, en un supermercado es casi la misma compra que haces en Colombia, la haces acá, a diferencia de que acá estás ganando mucho más. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas atracciones, entonces tú ahorras plata en el supermercado, cuesta lo mismo. Pero si tú vas, no sé, a un safari, no sé, como a lo que yo hice en el desierto, o si vas a, no sé, es que lo que más se gasta también es en las salidas. Porque digamos, si tú vas a Nairobi, que es el que le estoy apostando este mes, ojalá me toque. Si vas a Nairobi y te dan la oportunidad de ir a un safari que cuesta, no sé, $250, uno dice, es dinero, pero no dice cuándo voy a volver a hacer esto en mi vida, ¿sí me entiendes? Entonces uno, personalmente yo lo hago, no lo pienso.
Sí, claro. Y dicen eso, que el primer mes no se ahorra, el primer año no se ahorra tanto porque uno está conociendo, porque claro, si yo vuelvo a Nairobi por segunda o tercera vez, ya para qué voy a hacer este safari. Entonces, si uno es juicioso, claro, uno se ahorra el dinero del mundo, pero es como, para mí, tener ese equilibrio entre experiencias y dinero, porque aquí, experiencias y ahorrar, porque aquí en Dubái de por sí, entonces si vas a salir a una discoteca, por lo general el cover, la entrada cuesta 100 dirhams, una normal. Otras puede costar 150, 200, hay unas de 300, de 500, la sola entrada a la discoteca. Y acá hay fiesta todos los días, y sobre todo para nosotros, los cabin crew, porque nosotros no tenemos, obviamente el fin de semana se disfruta más, pero aquí hay una fiesta muy famosa que se hace todos los martes, todos los miércoles, porque claro, como nosotros no tenemos horario, nosotros podemos estar o podemos no estar, entonces hay de todo. Entonces sí, en términos de dinero, que se puede ahorrar mucho, que se gana bien, se gana muy bien, que no se paga impuestos, pero hay mucha gente que la cabeza se le daña por lo mismo, porque comienzan a gastar, a fiesta, te digo, hay fiestas todos los días, quieren comprar un carro muy caro, se endeudan muchísimo, porque acá comprar carros es demasiado fácil. Entonces es de tener esa inteligencia, diría yo. La inteligencia emocional y calmarse un poquito, porque también es cierto que hablemos también de esa parte pues cultural, donde tú vienes de pronto de algún lado donde sí no estoy tan cerca de ciertos privilegios. Muchas personas se les raya la cabecita al ver que es un cambio totalmente brusco a veces de vida, no para todos, porque hay gente que ha tenido sus privilegios desde los países donde están, o sea, han estado bien, pero hay gente que también puede llegar, pues mira, si no más ni siquiera piden que tengas un título, sino que hayas terminado el bachillerato, que tengas 21 años, que hables bien el inglés, que tengas una buena actitud, presencia y demás. Y si alguien cumple con eso, entonces como tienen esas facilidades, y hablamos del nivel sociocultural, que podía sonar feo, pero que no mucha gente en su país de origen tiene los privilegios que obviamente pueden tener cuando se van allá a esos países. Si no son organizados, sí se les puede, como uno dice, rayar la cabecita y invertir en cosas que son innecesarias muchas veces, viendo la cantidad pues, de salario que están recibiendo, se pueden desviar de pronto de otros objetivos como tal. Tú dentro de eso ya, para hablarlo, ¿qué planes tienes o cómo haces tú para organizarte, digamos, no caer en esa tentación? Porque es que, pues lo hablaba, o sea, pueden darse lujo, salir, obviamente todo lo que es inversión en conocer, obviamente eso sí hay que hacerlo y totalmente de acuerdo, si tiene la posibilidad de tener este tipo de trabajo, salga, conozca, aproveche, como uno dice, las promociones y descuentos y privilegios que tiene uno por ser tripulante, que es una cosa exagerada que uno a veces no conoce, que uno dice, uy, y hay que aprovecharlo, pero o sea, ¿qué haces tú como para no deslumbrarte pues viendo todo lo que los otros compañeros dicen? No, me voy a comprar hasta un montón de cosas hasta inútiles, pero pues aquí están, venga, me las compro. O sea, ¿cómo haces tú? ¿Por qué no eres tú? Porque es tu esencia, eres más centrado que es. Personalmente, a mí con el dinero me ha ido bien eso, con saber en qué gastar, en qué no gastar. Entonces, siento que yo lo he sabido manejar. Lo que te decía, hay veces que uno dice, si esto es una experiencia única, lo voy a hacer. O si estoy con mis amigos y sé que esta noche la va a recordar, uno dice, bueno. Pero según lo que he visto, muchas personas endeudadas. Bueno, retomando de nuevo, ¿cómo hago yo? Lo que te decía, yo me siento como más capaz de manejar este tipo de situaciones, pero he visto mucho las personas se endeudan mucho, sobre todo a la hora de comprar carro. La gente quiere comprar carro porque en Dubái en realidad sí necesitas carro si quieres hacer cosas extra, porque el taxi sale un poquito más caro. Pero no es una necesidad si tú estás trabajando, si tú estás enfocado en trabajar, porque ellos te dan el transporte, te dan todo. O sea, tú acá puedes vivir, si solo quieres trabajar, puedes vivir perfectamente sin un carro. ¿Qué hace mucha gente? Renta un carro. Rentar carro es muy barato acá. Cuesta más o menos 80 dirhams el día. Que de pronto no suene tan barato, pero es
un taxi normalmente cuesta 50, 60 dirhams un trayecto y 2 trayectos son 120, pues obviamente sale mucho mejor rentar un carro. Hay gente que lo renta, o de pronto rentarlo si viene la familia o si uno necesita algo específico, un día que voy a hacer todo el día vueltas, listo, rento un carro. Pero sí, hay que tener, yo diría, tener mucho cuidado, sobre todo por lo que veo, por las personas, las fiestas, lo que más los mata, porque como hay fiestas todos los días, todos los días, literal, tú puedes ir a fiesta todos los días, entonces ahí queda la plata. Y yo investigué mucho y vi muchos videos de otros tripulantes antes de venir acá, porque me gustaba mucho el tema de Emirates, y había una muchacha que decía que trabajó 8 años y que cuando ella se retiró, que ella entró a la vez con una compañera y que ella se retiró y que tenía 2 apartamentos en el país de ella, tenía una plata ahorrada, y que la amiga que se llevaba exactamente el mismo tiempo casi que tenía ahorrados, no sé, como 15.000 dirhams, o sea, algo totalmente diferente. Y lo que decía era eso, la amiga decía en qué momento pasó esto, y claro, es que si tú gastas, lo que dicen gasto hormiga, comienzas a gastar de a poquito, y al final nunca vas a tener nada, por decirlo así. Entonces es como hacer esos sacrificios, diría yo. Muy, muy bien, muy responsable, que entra ahí la connotación de responsabilidad también, porque sí, cualquiera se puede de verdad definitivamente deslumbrar muy fácilmente por ese tipo de oportunidad y ventajas. Dani, lección aprendida de todo este proceso como tal, y qué recomendación le darías a quien de pronto te está viendo y dice, uy, qué chévere, me interesa, pero qué miedito hacerlo. O sea, ¿qué recomendación das tú desde toda tu experiencia como tal? Lección aprendida. No, pues aprendida todavía, aprendiendo mucho de todas las culturas. Yo la verdad estoy supremamente contento. He viajado, no llevo ni siquiera un mes volando ahorita. O sea, comencé a volar el 19 de septiembre y ya atrás está mi mapita. De acá les puedo decir, ya fui a Roma, en Italia, fui a Hamburgo en Alemania, fui a Australia, a Melbourne, fui a Singapur, mañana tengo vuelo para Manchester, dentro de 3 días vuelo a Newcastle y el 28 vuelo para Londres. Entonces imagínate, esto es en un mes. Esto es un mes de vuelo en Emirates. Mañana me sale todo mi itinerario de noviembre, el roster que hicimos nosotros. Y cada roster, y te lo digo, veía a mis profesoras que llevaban, no sé, 8 años volando. Cada que sale el roster, cada 15, 16 de cada mes, es todo el mundo súper contento mirando. Porque claro, uno dice, ¿a dónde me va a tocar este mes? Entonces, pues imagínate, qué maravilla. Porque claro, no es por desprestigiar obviamente a las aerolíneas colombianas, pero es más reducido. Tú puedes hacer un Barranquilla, Cali, no sé, Medellín, cosas corticas. O bueno, si vas a América, de pronto Miami, Orlando, cosas que Washington no es bueno, claro, a mí me encantaría ir, pero no es tan amplio. Por lo que te digo, Emirates, nosotros volamos a todo el mundo, o sea, te pueden tirar un día para Australia, al otro día te pueden tirar para Europa, al otro día te tiran para América, al otro día te tiran Suramérica, te pueden tirar Brasil, te pueden tirar Argentina, te pueden tirar Colombia, y bueno, al otro lado, mejor dicho, hacia África, todo África, a Rusia vamos, a Canadá vamos, mejor dicho, lo que se le ocurra a uno. Entonces, no, imagínate la experiencia que estoy viviendo, estoy súper contento. Y bueno, ¿qué le diría? Un consejo que le pueda dar a las personas que quieran estar aquí. La verdad, siento personalmente que uno debe saber si esto es para uno o no. A mí personalmente me encanta el servicio al cliente, o sea, el servicio al cliente, bueno, obviamente el servicio al cliente viene desde el cliente que está enojado, que obviamente nadie quiere eso, a una familia que está viajando por primera vez, o por los niños. A mí me encanta trabajar con niños también, entonces eso se nota y ellos me lo dicen,
que muchas gracias, que yo hice el vuelo muy placentero para ellos, de todo, porque se nota. Entonces eso es algo que nace en mí. Si de verdad le nace a las personas eso, interactuar con un pasajero, no sé, ser amable, porque hay personas que de verdad que no les sale, y está bien también. Hay personas que no les gusta ser socialmente tan activos, pero a mí personalmente me gusta mucho. Entonces, de los consejos es eso, saber de realmente qué es lo que quieren, y segundo, una buena preparación. Eso sí es para mí fundamental para estar aquí. Y una buena preparación no solamente viene a lo académico, que era lo que estábamos hablando, sino todo este tema, que por eso estoy aquí contigo, todo el tema psicológico es obviamente súper fundamental. Entonces eso, tener una buena preparación, o sea, saber qué decir, cuándo decirlo. Entonces ese sería mi consejo, y realmente tener como ese chip en la cabeza de que me voy, o sea, que estoy sacrificando y que estoy ganando. Claro, yo te estoy diciendo todo esto de Alemania, de Singapur, de todo esto que te estoy diciendo que ya conocí, pero que estoy sacrificando fechas especiales, momentos, no sé. Hay que tener eso en la cabeza. Entonces, y eso viene en parte de la preparación también. Entonces, consejo, si se van a presentar a Emirates, con todo el gusto del mundo, háganlo. De verdad que es una experiencia maravillosa. Yo me presenté, bueno, esto no lo conté, pero también es importante resaltarlo. Muchas personas se demoran entre 2 a 3 Open Days o Assessment Days, que fue el proceso que yo hice para pasar. Yo pasé a la primera, hay personas que pasan a la primera, hay personas que se demoran 5 o 6 veces. Conocí una de las compañeras que pasó con nosotros, era la 5ª vez, que ella dijo, esta es la última, y si es, no es, y sí fue. Entonces es eso, yo iba con la mentalidad de que voy a tratar de llegar lo más lejos posible para prepararme para una segunda vez. Y lo que te digo, todo viene con preparación. Entonces, mi idea principalmente era iniciar todo este proceso y llegar lo más lejos posible. Yo decía, solo quiero pasar al primer filtro. O sea, yo decía, el día de la Assessment Day, yo dije, si paso el primer filtro estoy contento, porque ya sé que viene después. Porque si uno pierde en el primer filtro, no hizo nada prácticamente. Pues, obviamente tuvo la experiencia, pero si uno pierde en el primer filtro, no sabe qué sigue. Entonces yo, por el hecho de haber pasado esos filtros y llegar hasta la final, yo dije, listo, estoy contento con lo que hice, porque para mi segunda vez ya voy a tener mucho más conocimiento de cómo es todo el proceso. Y nada, pasé a la primera, gracias a Dios, esta oportunidad que se dio, pues maravillosa. Entonces, todo esto que digo viene, preparación, que, como dije anteriormente, pueden llegar hasta aquí sin preparación, que se puede, pero las estadísticas no mienten. A Emirates aplican al año, nos dijeron esto, nosotros el día que nos unimos, nos dijeron, ustedes son los privilegiados, ustedes hacen parte de como el 1.5% de personas que aplican al año. Aplican 2.5 millones de personas al año, porque Emirates contrata gente de todo el mundo. De ese 2.5 millones de personas, ¿cuántos están preparados? ¿Cuántos se preparan? De esos, ahora somos 26.000, más o menos 26.000 cabin crew. De esos 26.000, ¿cuántos se prepararon y cuántos de verdad pasaron? Porque vi que había alguna fila ahí, hice la fila y pasé y llegué. O sea, estadísticamente, obviamente la gente que sí está preparada va a pasar. Entonces, mi recomendación es que se preparen. Sí, es el sueño, de verdad. Sí, claro. O sea, no dejarlo al azar. Para que lleguen acá. Sí, y dijiste algo importante. Qué chévere. Cumplir los sueños y los objetivos requieren eso, esfuerzo, preparación y obviamente disciplina y constancia, porque y lo has dicho a lo largo de toda esta charla que hemos tenido, no solo es llegar,
sino empezar a mantenerse. O sea, no solo es que llegaste y ya te eligieron, sino tuviste que estudiar también allá para pasar los exámenes para que no te digan chao, estás en un periodo de prueba donde tienes que también cumplir y ser responsable también, o si no, también es un chao. Y a pesar de que pases el periodo de prueba, lleves el año y tengas todos los beneficios y no llegases a cumplir, también es un chao. Entonces, y es un constante entrenamiento de eso, de repasos, de cosas técnicas y no técnicas, de organizarse muy bien. Entonces, Dani, muchas gracias por el espacio. ¿Qué horas tienes tú allá? Acá son las 12. Aquí son las 9 de la noche. 9 de la noche. Tenemos 9 horas de 9 diferencia. horitas de diferencia. Entonces, gracias por el tiempo también, por la dedicación, por todo eso que contaste, que es como un poco diferente a lo que uno ve, es como más real frente a la gente que a veces se quiere presentar y quiere llegar y que a veces se lo pintan todo muy mágico, vente para acá, pero también una connotación que mucha gente olvida, y ese tema de es uno, prepararse muy bien, dos, de sí tener un acompañamiento que es fundamental en el proceso, o sea, tener, como uno dice, esa red de apoyo, esos cómplices, que yo agradezco haber sido parte de, porque sé que estuvo tu familia, los amigos y los más cercanos, claro. Haber sido parte de ver todo ese avance, generalmente hace que uno también se emocione con el proceso de ustedes, que uno es todo sí. Y recuerdo que yo te decía, Dani, si vas a pasar, y es que no sé, ya pasé, y yo sé que sí, o sea, yo ya dije, yo te veo allá. Entonces eso también lo llena uno como de orgullo también, y uno se disfruta esos logros tal cual. O sea, yo me acuerdo de la emoción que me dio, que hasta se me volvió el ojito ese día cuando llegaste y yo, es un sí, ¿cierto? Me diste sí, yo, uy, no, o sea, es una cosa impresionante, o sea, uno disfruta con ustedes todos esos logros. Y nada, mi Dani, a mantenerse, menos mal tienes una mente clara y estás muy centrado, que eso es importante también frente a esta profesión, para que no se desvíen, porque mucha gente sé también que sea en Colombia donde esté, la gente se termina desviando frente a lo que cree que es ser un tripulante de cabina. Entonces, Dani, muchas gracias de verdad por el espacio. Sé que después vamos a tener una parte 2 de este chequeo cruzado, cuando hayas pasado, claro, ya has volado un poquito más, para hablar de un poquito más de, digamos, cómo es ese avance dentro de la aerolínea. Que yo sé que esa la vamos a dejar ahí como para un segundo podcast, hablar de cómo es ese avance, que ya es muy diferente, digamos, a lo que se maneja en Latinoamérica. Vamos a hablar de esos crurres también, que hay o que no hay. Sí, diferencias, para dejarlo ahí como para que queden antojados. Claro que sí, Cordy. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que tú sabes, bueno, tú viste todo el proceso, sabes todo lo que pasamos para llegar hasta acá, la preparación que hubo, todo lo que hay detrás, y bueno, lo que hay en el momento lo sabes perfectamente, y lo que va a venir también vas a estar ahí de primera. Entonces nada, muy contento de estar acá, muy contento de compartir las experiencias. De todas maneras, cualquier duda que tengan, lo que necesiten saber, si de verdad quieren presentarse, todo lo que necesiten, que pueden contactar contigo, y ya bueno, ahí ya me sirves como intermediaria. Y nada, sí, esperar una segunda oportunidad, que de verdad que con muchísimo gusto, seguramente que voy a estar aquí. Y bueno, muchas gracias a la gente que escuchó el podcast. Espero que haya sido de interés, que no hayamos hablado muchas cosas, de pronto muchas cosas que hay gente que cree que es innecesarias, pero lo que yo dije siento que igual punto. Y bueno, muchas gracias de verdad por todo. No, a ti, Dani, y como decimos, estos apasionados de la aviación, al que les gusta entender de qué se está hablando y cómo funciona esto. Entonces, no, gracias, y nos estamos viendo en otra próxima oportunidad. Como digo yo, soy Sandra Mora, psicóloga aeronáutica. Entonces, para que nos sigan aquí en el canal, nos den like, nos den el cariñito, por ahí también después, para que hay interesados y interesadas también en contactar a Dani, también dejamos por ahí unos datitos ahí por si tienen dudas y demás. Y nada, ya saben, a prepararse, porque el mundo de la aviación es de preparación continua, no solo de un instante. Entonces hay que ser constantes en esa preparación, no solo técnica, sino también en la psicológica, en toda esa parte emocional, mental. Y qué bueno que lo hagan con profesionales. Ahí me hago la cuña yo para que me contacten. Entonces, muchas gracias, Dani. Sí. Y por último, por de ahí, no por darte publicidad, pero la verdad que se nota la diferencia cuando tú, que ya has vivido todo esto, o sea, tú que tienes 18 años de experiencia volando, más tu experiencia en psicología, pues la verdad la invitación es eso, a
no solamente es prepararse psicológicamente, sino saber con quién prepararse, porque tú ya sabes lo bueno, lo malo, lo feo, todo sobre la aviación, sobre todas estas cosas, porque claro, la invitación no solamente es pues a prepararme ya, sino con quién prepararme y porque bueno, estamos en manos de las mejores. Pero bueno, muchas gracias por eso.